El dinero es actualmente la base de la economía del mundo y está institucionalizado por medio de la banca. Desde el inicio de la propiedad privada, se ha necesitado un sistema con el cual plasmar el valor del trabajo y de los bienes materiales y ha evolucionado hasta la banca moderna con la que estamos familiarizados. ¿Cómo ha sido este proceso? Y sobre todo, con la reciente revolución digital, ¿hay posibilidades de lo que hoy conocemos como el sistema financiero cambie drásticamente a un sistema más allá de nuestra imaginación? ¿Te interesa responder estas preguntas? Entonces quédate hasta el final del video. Se podría decir que los primeros prototipos de bancos se iniciaron cuando el hombre pasó de ser nómada a sedentario. Los primeros tipos de dinero se podrían considerar elementos de trueque como granos o ganado, usados desde al menos hace 10.000 años. Hacia el tercer milenio a.C., en la conocida creciente fértil, ya se usaban elementos como el cobre y la plata para el trueque, debido al valor que representaban en plena edad de los metales. Con esto, también se inicia un prototipo de contabilidad, plasmada en documentos grabados en arcilla, como esta tablilla encontrada en Mesopotamia, que se remonta al 2000 a.C. Y así como la contabilidad avanza, las leyes van de la mano con la economía. Las primeras regulaciones de la actividad bancaria se pueden apreciar en el Código Hammurabi, la ley de Babilonia, en la que ya se establecían los intereses a pagar por los préstamos. En la antigua Grecia se van desarrollando las instituciones bancarias denominadas trapecitas desde el siglo V a.C. de la mano con el nacimiento de la ciudadanía. En estas ya se negociaban préstamos personales menores, empeños y depósitos de dinero. Sus sucesores en Roma denominaron a los banqueros como argentari y tomaron varias prácticas de los griegos. Los romanos se caracterizaron por la acuñación de monedas en templos autorizados, como el Juno Moneta, los cuales ya eran regulados por el Estado. Y claro, para esto ya existían las crisis económicas, como durante el reinado del emperador Diocleciano, quien al acuñar más monedas que lo producido por la colectividad del Estado, provocó una gran inflación. ¿A quién me hace recordar esto? Ya en la Edad Media, y nuevamente en la actual Italia, se desarrollan los primeros antecesores de los bancos modernos, establecidos en ciudades de Estado como Florencia, Venecia y Génova. Estos tomaron como idea prácticas comerciales de Medio y Lejano Oriente importadas desde la ruta de la seda. De hecho, la palabra banca proviene del homónimo en italiano para describir las bancas desde donde se hacían las transacciones. En estas instituciones se iba creando el concepto de inversiones en medio de un contexto en donde el comercio de mercancías, incluso con el Lejano Oriente, iba creciendo. Gracias a ello, estas ciudades se hicieron muy prósperas y ricas. En 1156 ocurre en Génova el primer contrato de transacción internacional de divisas, cuando dos hermanos recibieron un préstamo de 115 liras genovesas, deuda que pagaron por 460 besantes, usadas en Constantinopla. Destaca también en esta época el aporte de la errante diáspora judía por Europa. Al no poder adquirir tierras, se las ingeniaron para desarrollar los préstamos con intereses. Resulta que las iglesias cristianas consideraban esta práctica como el pecado de la usura, restricción que no tenían los judíos. Y claro, esa fue la manera en la que sobrevivieron y prosperaron. Hacia la era del Renacimiento ya existían varias familias bancarias, como los Grimaldi, Spinola o los Medici, quienes habían establecido el banco homónimo en 1397. El sistema bancario se iba expandiendo por toda Europa. En los estados alemanes surgen otras familias como los Fuggers y los Welsers, mientras que en Inglaterra se establece el Royal Exchange en 1565. Y claro, estas instituciones también estarían vinculadas o reguladas por los gobiernos. El surgimiento de la banca moderna se suele ubicar desde principios del siglo XVII, cuando los préstamos de dinero
y la transferencia de fondos se comenzaron a combinar con la deuda bancaria como sustitutos del oro y la plata. La economía se hacía cada vez más activa, lo que incentivó la creación de los primeros bancos centrales como autoridades monetarias de los países. En este siglo, también surgen las primeras emisiones bancarias de billetes, siendo el Banco de Inglaterra el primero en 1695. Para esto, ya eran comunes las emisiones de documentos como recibos o cheques. Con la revolución industrial iniciada desde el siglo XVIII y el crecimiento del comercio internacional desde el inicio de la era colonial, el número de bancos se incrementó exponencialmente. En el mismo siglo, destacan dos familias establecidas en Inglaterra, para ese entonces la potencia hegemónica, que a la larga dominarían el mundo bancario: los Baring y los Rothschild. Esta última se considera la pionera de las finanzas internacionales. En 1804, Nathan Rothschild empezó a cotizar en la Bolsa de Londres los primeros instrumentos financieros como bonos y pagarés. Esto ayudó a sostener la economía británica durante las guerras napoleónicas, un estado de guerra total en el continente y en donde el país sufría de un bloqueo económico por Napoleón. El desarrollo de la banca desde el inicio de la edad contemporánea incentivó la creación de nuevas instituciones como las sociedades de préstamo inmobiliario, que se especializó en préstamos hipotecarios, y las cajas de ahorro mutuas, que alentaron a las clases trabajadoras a optar por el ahorro, con lo que el uso de la banca se comenzó a extender para todas las clases sociales. Durante el siglo XIX comienza a emerger una nueva potencia que no fue ajena al desarrollo del sistema bancario: los Estados Unidos, en donde se desarrolla la Bolsa de Nueva York, el mayor mercado de valores en la actualidad. Y claro, las falencias de los sistemas financieros ya se dejaban ver, como durante el pánico de 1825, originado en el Banco de Inglaterra y que se considera como la primera crisis económica moderna como parte del ciclo económico. Ya en el siglo XX ocurren varios hechos decisivos que siguen influyendo en la economía mundial contemporánea. En 1913 se crea el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos, que controla las reservas de los bancos federales y estatales del país, el cual, luego de la Primera Guerra Mundial, ya se posicionaba indiscutiblemente como la primera potencia del mundo. En 1929 ocurre la Gran Depresión a partir de la caída de la Bolsa de Nueva York, lo que generó una terrible crisis económica mundial y el consecuente cierre de unos 9.000 bancos en Estados Unidos. Esta crisis fue el preludio de la inminente Segunda Guerra Mundial, que dejó a las potencias europeas en una posición económica aún más desfavorable con respecto a Estados Unidos. Es aquí cuando se da la famosa conferencia en Bretton Woods en 1944, en donde existieron 44 naciones independientes, que cedieron ante el modelo financiero propuesto por Estados Unidos, en el que se usaría el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Además, se acordaría la creación del Banco Mundial y el FMI. Es aquí cuando la economía se globaliza tajantemente, por lo que hasta ahora los países pequeños tienen una alta dependencia de la economía de las grandes potencias. En cuanto a la banca en sí, sigue evolucionando con innovaciones, siendo American Express la compañía pionera en la creación de una tarjeta de crédito en 1958 que puede ser aceptada en todo el mundo, llamada la Carte Blanche. Con la revolución digital, que comenzó a dar pasos agigantados desde la década de 1980, la banca no fue ajena a una serie de transformaciones. Con el avance de Internet, los bancos comenzaron a ofrecer cuentas digitales y muchos nuevos productos financieros cada vez más al alcance de todos, al punto que las cuentas bancarias ya están disponibles para todos. El Internet ha sido asimismo una herramienta de innovación en todos los campos, por lo que el financiero no sería la excepción. Desde principios del siglo XXI se ha creado el concepto de criptomoneda, un nuevo tipo de dinero que usaría la criptografía fuerte para asegurar las transacciones, es decir, una moneda digital alternativa cifrada y descentralizada. En el 2009,
alguien con el seudónimo de Satoshi Nakamoto creó la primera criptomoneda, la famosa Bitcoin, la que funciona a través de una cadena de bloques. Desde ese entonces, han aparecido nuevas criptomonedas como Litecoin, Ripple o Dogecoin. La ventaja del uso de las criptomonedas es su total independencia de la banca tradicional, la cual siempre se mantuvo vinculada a las regulaciones del Estado. Además, nadie puede enterarse de sus transacciones, por lo que tu información y datos se mantienen seguros. Asimismo, serían inmunes a las crisis económicas, pues a diferencia de la moneda tradicional, su valor no está afectado por la inflación, la cual es ocasionada por los gobiernos ante la necesidad de imprimir más dinero. Aunque claro, detractores de este sistema consideran otro tipo de riesgos, ya que existe la posibilidad de sufrir pérdidas parciales e incluso totales de la inversión inicial, dependiendo de la volatilidad del mercado de criptodivisas. Por tal motivo, siempre es conveniente no invertir una gran cantidad de dinero al iniciar. Sea como fuere, a medida que avanza la tecnología y ya que cada vez más gente se decepciona de la banca tradicional debido al tremendo lucro que consiguen mediante el cobro de intereses, no sería descabellado pensar que las criptomonedas ganen muchísima relevancia en un futuro no muy lejano. Y hablando de este tema, quisiera presentarte a Prime XBT, una plataforma de trading tanto para principiantes como para operadores profesionales. Independientemente del nivel de experiencia, Prime XBT te permite crear y personalizar los diseños y widgets que mejor se adapten a su estilo de trading. Cool. Todas las operaciones se ejecutan en un servidor de Amazon AWS, por lo que se asegura una baja latencia y precios precisos en todos los activos disponibles. La mejor parte es que puedes operar con el método de co-vesting, mediante la que puedes copiar automáticamente la actividad de los traders con mejor rendimiento en 3 sencillos pasos. 1. Elige un comerciante luego de revisar tu desempeño. 2. Establece una cantidad que estás dispuesto a asignar. Y 3. Clic en seguir. Puedes seguir a varios traders al mismo tiempo. De esta manera, los profesionales son los que hacen el trabajo por ti. Con todo esto, si alguna vez pensaste en incursionar en el mundo de las criptomonedas, pero te da miedo arriesgar, Prime XBT es una excelente opción para comenzar a medida que vas aprendiendo. Te dejo el link en la descripción. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que este novedoso sistema consiga algún día reemplazar a la banca tradicional? En tu caso, ¿estarías dispuesto a invertir? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!